Vamos a orar para dar inicio a los versículos que nos corresponde hoy. Padre, es una bendición, Señor, para nosotros poder estar congregados en este lugar. Es una bendición que podamos formar parte de una iglesia local donde podamos poner en práctica nuestros dones, nuestros talentos que tú nos has dado para que servir de edificación a tu cuerpo, a tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor, por que hoy nos tienes con vida según tu voluntad, Señor. Gracias porque tu provisión nunca ha faltado, Señor. Gracias te damos, Señor, también porque podemos escuchar tu palabra en nuestro idioma, podemos leer tu palabra en nuestro idioma, Señor. Gracias porque aún tenemos la libertad de congregarnos, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú permites en nuestra vida, aquellos que muchas veces definimos como bueno o tal vez definimos como malo, pero que al final todo tiene que ver con un propósito, Señor. Gracias por las cosas que tú permites en nuestra vida y aquellas también que no permites, Señor. Padre, oramos esta mañana que tu palabra pueda caer en esos corazones fértiles y que pueda germinar, Señor, que podamos atesorar lo que se nos enseña, Señor, que podamos apreciar, Señor, el hecho que podamos tener oído y también nuestros entendimientos sean abiertos para entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer como iglesia, no solo en números, sino nosotros como tal, como miembros de una iglesia, que podamos crecer, Señor. Así que estamos esta mañana primeramente para darte honra y gloria a ti, Señor, pero también para ser edificados, tener comunión, crecer juntos, Señor. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el domingo paramos de hecho, ¿verdad? Porque traíamos un tema que queríamos compartir. Un tema que creo que fue edificación para todos los que estuvimos, ¿verdad? Ese domingo. Y hoy regresamos al tema o al libro que estamos estudiando, que es el libro de Hechos. Y nos toca abordar el capítulo 6, damos inicio al capítulo 6, y vamos a ir del versículo 1 al 7, ¿verdad? Del versículo 1 al 7, así que esperamos pues terminar temprano porque solo son 7 versículos que vamos a desarrollar, ¿verdad? Porque después los otros versículos tienen que ver con otro tema, siempre con lo que estamos viendo, pero algo más aparte de lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Así que leamos la palabra del Señor. Si estamos ubicados ahí en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, los que ya estamos ahí, podemos leer. Y dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Qué belleza lo que tenemos acá, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado alguna vez decir a alguien que no va a una iglesia tal o a las iglesias porque las iglesias están llenas de gente hipócritas, mentirosos, peleoneros, ¿verdad? Hemos escuchado a personas decir eso, que no van a una iglesia porque ¿para qué van a ir a jugar con Dios? Dicen ellos, ¿verdad?
Ellos creen que estando ahí no juegan con Dios, ¿verdad? Entonces, mejor no van a la iglesia porque la iglesia está llena de gente hipócrita. O he escuchado a gente que dicen, no, ya dentro de la iglesia, personas que dicen, no sé, no me gusta mi iglesia, no me gustan las prédicas, no me gusta esto. Quisiera una iglesia donde no hubiera chisme, donde no hubiera murmuración. Prácticamente dice, quisiera una iglesia perfecta, donde yo pueda estar tranquilamente sirviendo al Señor sin ningún obstáculo, ¿verdad? Pues eso solo en el cielo pasará. Otros dicen, deseara la iglesia primitiva. Esa iglesia sí era una iglesia perfecta, sin problemas. Vivían unánimes todos juntos, sembraban, ofrendaban de una manera bien tremenda. No había necesitados, ¿verdad? Además estaban los apóstoles ahí, los enviados directamente por parte de Dios. ¿Qué problema podía existir ahí? Entonces dicen, deseáramos volver a Pentecostés, quisiéramos volver a la iglesia primitiva, porque ahí no había problema. Porque tenemos noticias, problemas habían, ¿verdad? Pues, hermano, lamentablemente, la iglesia primitiva, como ninguna otra iglesia de todos los tiempos, ha sido perfecta, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque primeramente las iglesias están llenas o están conformadas por personas que son imperfectas, pecadores. Y segundo, porque las iglesias tienen un enemigo que se llama Satanás, que quiere destruir la obra de Cristo, ¿verdad? Amén. Así que las iglesias están llenas de personas imperfectas, están conformadas o formadas por personas imperfectas como distintos caracteres, costumbres, gustos. Amén. Están llenas de todo eso. Amén. Hemos estado viendo desde el inicio de la iglesia primitiva, desde el día de Pentecostés, cómo Satanás ha querido destruir o parar el avance de la iglesia, ¿verdad? Inició con la persecución, ¿se acuerdan? Y amenazas de los líderes religiosos. Y no ha podido con eso. Entonces, como no pudo con las amenazas, como no pudo con encerrar a Pablo y a Juan y a los apóstoles, entonces vino después queriendo sembrar pecado en la iglesia, queriendo corromper la iglesia. ¿Con quién? Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Y querían corromper, contaminar la iglesia, pero Dios purificó su iglesia trayendo juicio inmediato sobre este asunto, ¿se acuerdan? Ahora Satanás quiere intentar desde adentro, por medio de una murmuración. Como no pudo con esto, lo otro, entonces va a intentar con otra forma. Recuerda que anda como león rugiente, él no descansa. Él está trabajando, buscando cómo parar la obra de Cristo, ¿verdad? Así que la iglesia primitiva estaba viviendo un avivamiento increíble. Miles de personas se añadían a las iglesias, creían en el evangelio y eran agregadas a las congregaciones. Miles de personas, ¿verdad? ¿Cuántos fueron en el primer sermón de Pedro? Como 3,000, dice, ¿verdad? Como 3,000 hombres en ese momento. Y después, en el segundo sermón, llegó a 5,000. Llegó a 5,000. Así que la iglesia iba creciendo rápidamente y un montón, miles de personas se añadían a la iglesia, ¿verdad? No era fácil ya. Pero junto con el crecimiento llegó la primera crisis administrativa y cultural de la iglesia. Amén. Junto con el crecimiento llegó la primera crisis administrativa y cultural de la iglesia, como acabamos de leer, ¿verdad? Porque a medida que crece algo, necesita más administración, más mano de obra, ¿sí o no? A medida que los hijos van aumentando, pues necesitamos ganar más, ¿verdad? O acomodarnos, no sé. Pero la verdad es que esto trajo un conflicto en la iglesia. Pero lo hermoso de este pasaje no es no es que no tuvieran problemas, sino cómo resolvieron el problema. Este es lo bonito donde podemos aprender como iglesia de hoy en día. Cómo resolvieron el asunto bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Así que toda la iglesia enfrentan problemas, ¿sí o no? El punto está en cómo resolvemos esos problemas. Todas las iglesias
vamos a enfrentar problemas, pero el punto está cómo vamos a resolver los problemas. Porque recuerden que nuestra santificación es progresiva, no es de inmediato. Entonces no es como que ya alguien viene, se añade a la iglesia, cree el evangelio, es bautizado y ahora sí tenemos una persona que ya no va a pecar. No es así, es un proceso. Por lo cual en este proceso muchas veces vas a entrar en el tema de la murmuración, lamentablemente, en el tema de no vas a estar contento, no hay satisfacción, mucho te puede poder de la iglesia o con un hermano que no te simpatiza y así va a pasar, ¿verdad? Lamentablemente, pues no queremos eso, pero todavía estamos en esta carne. Y mientras estemos en esta carne, pues tendremos gustos, pensamientos feos de vez en cuando, ¿verdad? El problema es que nos dominen esas cosas. El problema es que nos dominen, ¿verdad? Así que mi primer punto de esta mañana, de estos 7 versículos, tiene que ver con la iglesia. Puede enfrentar problemas, pero nunca debe perder el enfoque o la prioridad. Nunca debe perder la prioridad que es la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy muchas iglesias han invertido sus prioridades. Se invierte más tiempo en actividades, programas, cantos y un poquito de palabra. ¿Sí o no? Hoy usted va a muchas iglesias, y no es que estoy criticando, no es que estoy viendo el problema que está pasando en muchas iglesias, que hay muchas actividades y pasan muchos hermanos, pasa esto, lo otro y esto, cuando mira, hay 20 minutos de prédica y después se va 1 hora y media en alabanza, 8 alabanzas, de entrada, de salida, de en medio y todo esto, cuando mira, y el pastor predicó poco de la palabra. Amén. Y nos estamos acomodando a programas, a actividades, como que si fuera lo importante. Hoy en día creemos que los pastores están adquiriendo conocimiento de empresarios para poder llevar una iglesia, cuando se nos olvida que no son tus tácticas, no es tu estrategia, o tus programas, sino es que la palabra de Dios es que sostiene la iglesia. La palabra de Dios es la autoridad y la cual debemos priorizar en las iglesias, alimentar al pueblo. Así como usted se alimenta cada día, necesitamos ser alimentados cada día. Amén. Y si usted ve en la Biblia, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el apóstol Pablo, en una noche, predicando, enseñando la palabra, no haciendo cosas fuera del lugar, sino que la palabra, Hechos 20, versículo 7, Hechos capítulo 20, versículo 7, Hechos 27, capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunido. ¿Cuál es el primer día de la semana para acá? Domingo, ¿verdad? Entonces pongámoslo así, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Qué hacía Pablo ahí? ¿Qué venimos a hacer los domingos? A cantar, ¿verdad? Un ejemplo. Pero sí también, no a cantar, sí, también cantamos, pero también a ser enseñado en la palabra. ¿Y qué enseñamos nosotros? Tanto Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es la palabra ya completa, revelada. Yo no tengo que enseñar nada fuera de acá. Yo no tengo que agarrar cosas del mundo, de empresa, de esto, lo otro. No que yo tengo que sujetarme a la palabra, que es lo que tengo que dar al pueblo de Dios. ¿Sí o no? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué está escuchando usted acá? Por eso es importante que prediquemos nada más que la palabra y la palabra y la palabra. Que seamos saturados de la palabra. No veo que Pablo tenía actividades fuera de esto. ¿Qué estaba haciendo Pablo aquí? Un domingo, enseñando, y alargó su sermón hasta la medianoche. No, hasta el amanecer. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto.
Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió, enseñando la palabra. Y nosotros con 40 minutos de palabra, y ¿a qué hora va a terminar este hombre? Ya me quiero ir. La palabra, necesitamos ser saturados de la palabra, necesitamos aprender la palabra de Dios, porque es el alimento que nos sostiene a nosotros, alimenta nuestro espíritu. Por eso es cuando usted se encuentra en una lucha entre la carne y el espíritu, muchas veces gana la carne. ¿Por qué? Porque su espíritu está débil y gana la carne, porque está más lleno de Facebook, de Twitter, de todas estas cosas, de fútbol y todo, y no está lleno de la palabra. Entonces sus emociones van a ser fácilmente convencidas de hacer esto y lo otro, porque está lleno de cosas de este mundo. Y al final podemos encontrarnos en un error de que estamos amando más las cosas del mundo. Estamos amando más el basquetbol, el fútbol, el béisbol o las cosas de este mundo que ¿qué? Que la palabra, que a Dios, ¿verdad? Entonces, volvamos aquí, versículo 1, ¿verdad? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que la viuda de aquellos era desatendida en la distribución diaria. Hasta este momento no se sabe la cantidad de creyentes, los que se habían agregado a la iglesia, ¿verdad? Eran tantos que perdió el registro. El último registro lo vimos, creo que fue en Hechos 4, ¿se acuerdan? Que vimos el registro que decían que eran 5,000, hasta ahí, pero ya en Hechos 5 vimos que los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Hechos 5:14. Vemos cómo iban aumentando, allá no hay registro. Quizás Lucas ya perdió ahí, ¿no? Porque no podían contarlo tal vez de tanta gente ya agregada a la iglesia. Porque si vimos que Lucas registra 3,000, después 5,000, ahora dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número pone, no pequeño, gran número. Hasta ahí no sabemos cuánto pueden llevar, si 7,000, si 10,000, no sabemos, pero iban aumentando, ¿verdad? Entonces no sabemos el número exacto, cuánto iban ahí, pero había un rápido crecimiento de la iglesia y esto trajo problemas, porque solo el hecho de suplir a 7,000, 5,000 o 10,000 o 15,000, no sabemos cuánto eran. Hay unos que registran, ellos dicen que probablemente 20,000, pues no sabemos exactamente cuánto eran, pero de los miles, pongamos de los miles, solo el hecho de alimentar a esos miles era un problema, era algo, una tarea dura para los discípulos, ¿sí o no? Era algo difícil para los apóstoles alimentar a esta gente, espiritualmente estoy hablando. Porque recuerde, no tenían como tal un templo físico definido para congregarse, todavía no había. Entonces se reunían, probablemente, Josefo, dice el historiador judío, que se reunían en diversas casas, como en 100 casas. Habían como 100, en Jerusalén como 100 casas donde se reunían estos miles. Y entonces a quienes tocaba llevar la palabra o la enseñanza eran los 12 apóstoles. Amén. No era fácil. Entonces, solo el hecho de suplir las necesidades espirituales de la iglesia habría sido una tarea dura. Y si le sumamos las necesidades físicas, si le sumamos a eso las necesidades físicas que habían, amén. Recordemos pues que los apóstoles, los 12, eran los encargados de esto. Todo pasó tan rápido que quedó poco tiempo para organizar, ¿verdad? Y adaptarse. Una congregación como de 15,000, pongámosle, era inevitable que se pasara por alto las necesidades de algunos, ¿sí o no? Era inevitable. Recuerden, no eran 50 miembros, no eran 100 miembros, eran miles de miembros. Y a raíz de eso surge el conflicto, un conflicto inevitable en ese momento. Los griegos se quejaron de que sus viudas eran desatendidas con respecto a la distribución, ya sea de provisión de alimentos o dinero para ir a comprar alimentos. Los judíos griegos
conocido como helenistas, porque fueron influenciados por la cultura helénica, o mejor dicho, por la cultura grecorromana. Eran judíos que no habían nacido en Judea, que habían nacido o habían sido llevados al exilio en el año 70, fueron llevados a otras ciudades fuera de Judea, y entonces judíos que tal vez regresaban de ahí y habían aprendido las costumbres o el idioma griego. Ellos llegaron, recuerden que para el día de Pentecostés llegaban de todas las ciudades. ¿Recuerdan que vimos eso? Llegaban al día de Pentecostés y muchos ahí se quedaron a escuchar el mensaje, otros creyeron el evangelio y se añadieron a la iglesia, y otros que llegaban a pasar la vejez a la ciudad santa, decían ellos. Llegaban a Jerusalén a pasar la vejez, su último tiempo, querían morir ahí, en esa ciudad, y entonces ellos también escucharon el evangelio y creyeron en el evangelio y fueron añadidos a la iglesia. Así que estos eran los judíos griegos, y estaban los otros judíos que eran los hebreos, que eran los nativos de ahí, los que nacieron ahí, los que hablaban hebreo o arameo, hablaban esto. Entonces recuerden que estos judíos no llevaban muy bien a los judíos griegos, porque traían costumbres paganas, costumbres de los griegos. Entonces no era como que se llevaban muy bien, eran racistas en ese punto, ustedes lo saben muy bien, eran racistas. Y surge este conflicto. Lucas o Hechos no describe exactamente cómo surgió el conflicto, si fue por el habla, si fue porque de verdad los apóstoles, o porque los apóstoles no creo que estuvieran haciendo acepción de personas, pero como les digo, la cantidad era demasiado que tal vez no podían cubrir todas las casas, todas las iglesias locales en ese momento, ¿verdad? Ellos no podían supervisar, sino que tal vez habían personas que venían a traer esa provisión o a traer ese dinero para cubrir no sé cuántos miles, y ahí pues en eso ya cuando pasaba a terceras manos la provisión, las viudas de los griegos eran desatendidas, ¿verdad? Eran desatendidas. Ahora, no podemos pasar por alto lo que Lucas dice aquí, la murmuración, porque usted puede decir, ¿y por qué tanto tiempo vamos a dedicar 40, 50 minutos en 7 versículos? Pero es que la murmuración, en la historia de la redención, la murmuración ha sido un arma de Satanás que ha usado para detener el crecimiento o el avance del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan en Éxodo 16:8? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Dios murmuró en el desierto? Porque ya no querían maná. ¿Se acuerdan cómo murmuraban? Y si me pones por favor el audio Éxodo 16:8, donde vamos a ver la murmuración de este pueblo. Entonces no pasemos por alto esto, la murmuración, porque es un pecado grave. Es un arma que Satanás ha utilizado, ¿no?, para detener el avance de su pueblo. En aquellos días, Éxodo 16:8. Estamos ahí. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarse. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿quiénes somos o qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, dice Moisés, sino contra Jehová. Esto es bien tremendo, porque Moisés es bien claro y se dirige a ellos: ustedes están quejándose delante de mí, ustedes vienen a murmurarme a mí, ustedes vienen y se quejan de lo que estamos haciendo, pero sus murmuraciones no se quedan aquí, sus murmuraciones han subido, han llegado a Dios, porque es contra Dios que ustedes han murmurado. Ustedes son pueblo de Dios, Dios los sacó de Egipto y Dios los tiene acá, es la voluntad de Dios que estén acá. Entonces, contra quien están murmurando es contra Dios. Ahora vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 11. Pablo recordando para qué se escribió esto. 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 11. Pablo dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatra como alguno de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron,
y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Amén. Pablo es bien claro también. Estas cosas se escribieron para que nosotros no pisemos donde ellos pisaron, para que no caigamos en lo que ellos cayeron. Ni murmuréis, porque la murmuración es ¿contra quién? El miércoles mirábamos que todo pecado es ¿contra quién? Contra Jehová, contra Dios, ¿verdad? Entonces todo pecado va contra Él. Esto es bien tremendo. Entonces cuando estamos murmurando en la iglesia, la murmuración es contra Dios, porque un pastor no puede llenar todas sus expectativas, porque un pastor es imperfecto y es falible, muchas veces no va a dar con lo que usted quiere. Entonces, pero vaya y reclámele a Dios, no al pastor, porque ¿verdad? No son bromas. La murmuración o el chisme llegó a oído de los apóstoles. ¿Y por qué digo chisme? Porque no creo que los apóstoles tendrían afinidad por un grupo de viudas, ¿verdad? Porque recuerde, la murmuración es contra ellos, contra los 12. Porque ellos eran los encargados de recibir las donaciones. ¿Se acuerdan cuando Bernabé vendió una heredad y la puso aquí a los pies de los apóstoles? Ellos recibían y ellos distribuían. Entonces, la murmuración, o el, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Cómo le decimos? El cuchicheo, ¿no? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo? No sé, pero eso estar aquí con los ahí, hablando al oído, que no escuche nadie. Entonces, ya viste lo que pasó, ya viste. Esa cosa se estaba dando. La murmuración no es como quejarte en voz alta, sino que estaban murmurando bajito. Estaban hablando mal de los apóstoles. Entonces yo digo que no creo que los apóstoles estaban haciendo acepción de personas o tenían favoritismo a las viudas hebreas. Lo que sí creo es que a ellos se les hacía difícil supervisar todas las mesas o todos los bancos de distribución de alimentos. Se les hacía tan difícil, o que en verdad esto, cuando ellos lo entregaban, llegara hasta donde las viudas, las griegas, o no sabían cómo después se distribuía. Recuerden, no eran ya ni 5,000, habían multiplicado, habían pasado ya habían llegado a un número considerable. Y entonces esto fue tan fuerte que este grupo de judíos griegos querían que los apóstoles dedicaran más tiempo al cuidado de las viudas. ¿Y suena bien, sí o no? ¿Suena bien? Para un religioso suena bien que los apóstoles, ok, pero es que estos apóstoles, mirá, predicando el amor y mira cómo descuidan a las viudas griegas. Pero ellos están predicando la palabra de Dios. ¿Qué pueden estar predicando? Están predicando el amor al prójimo y ellos están haciendo favoritismo. Mira cómo sí entregan toda la provisión a las viudas hebreas y nosotros. Hermano, es fácil caer en pecado, en murmuración, ¿verdad? Ellos querían un ejemplo, a tal punto que los apóstoles desatendieran la predicación y la oración para dedicarles más tiempo a las mesas. Para dedicarles más tiempo a la mesa. Usted puede imaginarse lo que pudieron haber dicho a todo este tipo de gente. Tremendo. Ahora, no estoy diciendo que era mentira que las viudas de los griegos estaban descuidadas. Sí estaban descuidadas, porque ahí lo dice la Biblia. Estaban descuidadas. Y como les dije, recuerden, no eran 50 miembros de la iglesia. Eran más, como de 15,000 personas. Y probablemente se reunían, como les dije, en diversas casas, ¿verdad? Muchas casas. Y no creo que los 12 podrían atender tantas casas. Y entonces a ellos se les hacía difícil supervisar cada casa o cada banco de alimentos o ver el dinero en que se iba a comprar. El punto es que el problema se está convirtiendo en una raíz de amargura y la murmuración finalmente captó la atención de los 12 apóstoles. Llegó a oído de ellos y el versículo 2 dice ellos que convocaron a la multitud con el fin de buscar una solución. Convocaron a la multitud con el fin de... Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron:
no es justo, escuche esto, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Si los apóstoles, si Lucas trae esto, por eso yo saco de acá mi conclusión, que estaban demandando más tiempo los apóstoles para las mesas, ¿sí o no? Cuando ellos dicen, no está bien, no es aceptable o no es justo que nosotros descuidemos nuestro ministerio, que fuimos llamados a vivir en oración y en predicación de la palabra por atender a las mesas. No podemos hacer lo que ustedes están pidiendo. Ellos habían entendido que el estar sirviendo en las mesas y manejar asuntos de dinero lo iba a alejar de su llamado principal. Y con esto, porque todo obra para bien, ¿verdad? Y con esto que surgió, va a ayudar a buscar una solución donde ellos puedan seguir en su ministerio y levantar a hombres que puedan también servir en otros ministerios. Entonces, esto los conduce a eso. Ellos sabían que su prioridad era orar, predicar, enseñar y estudiar la palabra. Eso era su prioridad. Y por lo tanto no iban a dejar que nada ni nadie los alejara de ese llamado. Me gusta la convicción de los apóstoles. No está bien lo que ustedes están haciendo. No podemos ceder a sus deseos con respecto a nosotros. Nosotros estamos encargados a esto. Una vez más, con esto no estoy diciendo que para ellos no era más importante el cuidado de las viudas. Por supuesto que era importante para ellos el cuidado de las viudas. Era importante. Por eso convocaron a una reunión a los judíos griegos para solucionar el problema. Entonces era tan importante que la murmuración llegó a su oído y ellos decidieron buscar la solución a esto, porque entendían perfectamente que no podían tampoco descuidar el ministerio de las viudas o el atender a las viudas, porque era algo que estaba establecido en el antiguo pacto, de cuidar de las viudas, ¿verdad? Entonces no podían. Así que ellos, buscando solución, sin descuidar las necesidades, tanto espirituales como físicas, convocan al pueblo, a los griegos, a los que están quejando, y ellos dicen, ok, no vamos a dejar la predicación, ni orar, ni predicar, ni enseñar, pero sí vamos a hacer esto. Hoy en día muchos en el ministerio han dejado el énfasis de la oración y en el estudio de la palabra de Dios para ocuparse más en temas administrativos de su iglesia, ¿verdad? Hoy vamos a ver los pastores metidos más en administración porque no quieren delegar, porque no quieren o discipular o preparar a hombres que puedan llevar al ministerio. Entonces el pastor cree que la iglesia es como una empresa y que es de él, porque él ha invertido mucho tiempo, y entonces cree que la iglesia es de él, entonces él quiere manejar su iglesia a su antojo, y no como la Biblia dice, cuando los pastores son administradores puestos para él ver también, equipar, discipular, levantar hombres o mujeres que puedan también llevar la iglesia. Amén. La iglesia es del Señor. Entonces, muchas veces los pastores se ocupan más en temas administrativos de sus iglesias, que no les queda tiempo para preparar, para estudiar, ¿verdad? Para prepararse. Y con respecto a esto, el pastor MacArthur dice esto: los pastores son dados a la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Efesios 4:12. Y su llamado es hacer madurar a los santos con el fin de que estos puedan hacer la obra del ministerio. Aquellos a quienes Dios ha llamado al ministerio de la oración y la palabra deben hacer de esto su prioridad. Y Keith the Maker, un comentario que me pasó Moisés bien tremendo, se lo pasé también al hermano Oscar un día esto, dice: 100 años atrás los pastores acostumbraban poner las iniciales VDM después de su nombre, como una descripción de su trabajo. Las iniciales corresponden a las palabras latinas Verbi Domini Minister, ministro de la palabra de Dios. Entonces ellos ponían por lo menos Oscar Ibarra, ministro de la palabra de Dios. Ese es su oficio, su trabajo. Ministro
de la palabra de Dios. Amén. Ministro de la palabra de Dios, estrictamente hablando, un pastor no es un ministro de la iglesia, aun cuando él sea ordenado por ese cuerpo y aun cuando ese cuerpo supervise su trabajo y pague su salario. Un pastor es, antes que nada, un ministro del evangelio de Cristo, un siervo de la palabra de Dios. Y eso es lo que dicen los apóstoles. No es justo que dejemos la oración y la palabra. El punto es definir bien cuál es tu primer ministerio, tu prioridad, sin descuidar los otros ministerios, que todos son importantes, ¿verdad? Al final, ese era el propósito del diablo, alejar a los 12 apóstoles de la oración y la predicación de la palabra. No olvidemos que esta iglesia crecía, ¿por qué? Por la palabra. Entonces no olvidemos eso. El diablo es astuto, ¿sí o no? Él sabía cómo venían creciendo por medio de la palabra. Ellos sabían que era la palabra que tenía el poder para transformar a esta gente. Era la palabra de Dios. Era el evangelio predicado, como Pablo le escribe a Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque poder de Dios. Entonces era ese poder de la palabra predicada que transformaba a la gente. Y entonces el diablo viene, como no pudo con la persecución, como no puede con la corrupción del pecado dentro con Ananías y Zafira, ahora viene con la murmuración. Y a través de la murmuración, la gente, el pueblo quejándose, no es justo que estos apóstoles estén predicando ya y descuiden a las viudas, no es justo. Entonces ellos saben que si logran captar esto y que los apóstoles se dediquen más a las mesas, ya no va a quedar más tiempo para orar ni para predicar la palabra. Porque recuerden, son humanos y se cansan. Entonces no pueden estar en tantas cosas, ¿verdad? Por eso la iglesia, los miembros son muchos. Y cada miembro debe poner en práctica su don que será asignado para la edificación de la iglesia. Porque la iglesia no solo es un pastor, somos todos. Y todos colaboramos, todos trabajamos sin ser nadie más que otro. Cada quien en su función, en su rol. Trabajando todos para la edificación del cuerpo de Cristo, para la gloria de Dios, ¿verdad? Eso es bien tremendo. Entonces los apóstoles, ellos no ignoran el problema. Tampoco dijeron que servir a las mesas era indigno. Lo que estaban diciendo es que abandonar el ministerio que Cristo les había encomendado sería un error. Sería un error parar la predicación de la palabra. Ellos no están tampoco diciendo que lo que estaban haciendo era indigno, porque ellos mismos estaban sirviendo las mesas. Entonces, la iglesia necesita servidores, pero sobre todo necesita hombres que alimentan el pueblo de Dios con la palabra. ¿Amén? ¿Acaso no fue eso lo que dijo Jesús? La mies es mucha y los obreros son pocos. Las iglesias necesitan hombres o necesitan servidores, diáconos, como es la palabra. Diácono, diaconía, servidor, ministerio, que sirvan las necesidades físicas, consejería y todo en las iglesias. Pero también necesita hombres que alimenten al pueblo con la palabra, ¿verdad? Los apóstoles sabían muy bien de que en el Antiguo Testamento Dios en su ley había dejado un espacio para guardar, para cuidar a las viudas. Y también podemos ver a un líder de esta iglesia. ¿Se acuerdan Santiago? Santiago 1:27, ¿qué dice? La religión pura y sin mancha, ¿cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha. Este es un líder de esta iglesia y él sabe muy bien que las viudas no se deben descuidar. Entonces no son dos ministerios que compiten, se complementan. El error sería sacrificar uno. La solución es buscar gente que trabaje en los ministerios para no descuidar ninguno de los ministerios. Amén. Punto número 2. Miremos la solución
que dieron los apóstoles, una solución con carácter, ejemplo de una persona que está llena del Espíritu Santo, una persona que es conducida, que es guiada por el Espíritu Santo. Entonces la solución de los apóstoles demuestra que estaban llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es una solución sabia. No descuidan el ministerio de la palabra y tampoco descuidan el ministerio de las necesidades físicas de las viudas. Y recuerden que habían demasiadas viudas en ese entonces, y las viudas eran vulnerables, porque ya hemos explicado esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Muchos hombres morían y al morir sus herencias pasaban ya sea al hijo mayor o pasaban a un hermano, pero nunca pasaban a la mujer. Y entonces las viudas eran descuidadas, eran vulnerables y necesitadas. Entonces la iglesia tenía la obligación de cuidar de las viudas, pero oído acá, no de todas las viudas, sino de las viudas cristianas. Como Pablo le escribe a Timoteo cuando estudiamos Timoteo, ¿se acuerdan? Timoteo, si hay una viuda, entonces ¿cuál es el protocolo que se activa cuando hay una viuda? A ver si se acuerdan. ¿Quién se acuerda? Ok, que no tenga, no, pero primero la edad, creo. Que sea mayor de 60, que no sea menor de 60. Después, ok, ¿tiene la edad? Sí. Ahora tienes que ver que no tenga hijo. ¿No tiene hijo? No. ¿Tiene nieto? Sí. Entonces que los nietos cuiden de esa viuda. ¿Se acuerdan? Y si no tiene nieto, otro familiar que quiera, no tiene. Entonces vamos, el otro paso. ¿Cuál es el otro paso? Primera de Timoteo, ¿verdad? Creo que está en el capítulo 5 eso, donde lo miramos. El siguiente paso era que fueran viudas piadosas, que habían servido al Señor, que estaban congregando, que estaban sirviendo. Pero una viuda que no fuera creyente, no la admita. Y no lo digo yo, pero digo, es la palabra. Por eso la autoridad de todo pastor debe ser la palabra. Y con la palabra tienes que ir al pueblo. Porque cualquiera puede venir aquí y traer viudas que no son creyentes. Y tal vez si la iglesia tiene fondo y te va a decir, mira, ayuda a esa viuda. ¿Pero por qué? Porque tú eres pastor y tú eres cristiano. Sí, pero tengo viudas acá que mantener, un ejemplo. Y primero están las viudas de nosotros, como Pablo le enseña a Timoteo. Por eso muchos pastores hoy en día no quieren a Pablo. ¿Sabía usted eso? Dicen, el otro día ha sido un pastor que Pablo tenía una mala exégesis. ¿Hasta dónde llega la gente? ¿Acaso Pablo escribió fuera del Espíritu Santo? Pablo escribe lleno del Espíritu Santo, ¿sí o no? Inspirado por el Espíritu Santo. Porque Pablo era tan recto en estos temas del asunto, porque el poco dinero que entra a la iglesia tiene que ser para la iglesia. Es para la iglesia, para los gastos de la iglesia. ¿Sí o no? Entonces no podemos ir a gastar el dinero que entra a la iglesia con personas que no quieren ni congregar, que no quieren nada del Señor. Eso lo dice la palabra de Dios. Los que estudiamos Timoteo se deben de acordar muy bien, ¿verdad? Entonces, ellos dijeron, busquen 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Amén. Por eso le digo, fue una solución muy sabia. Ellos proponen, que elijan a 7 hombres de ellos. Escucha esto. ¿Dónde está la sabiduría? Que elijan 7 hombres de ellos, griegos. Primeramente para rectificar la situación y en segundo lugar para evitar toda queja o favoritismo. Porque si ellos escogen 7 hombres griegos, ya no pueden venir donde los apóstoles. Mira, aquí hay ahora nuestras viudas, pero si son tu gente, son los mismos griegos que están ahora atendiendo a las viudas. Ya no pueden venir ahora con esto, con esa queja. Y mira los requisitos. Los apóstoles no dijeron, busquen a los que tienen tiempo libre. Busquen a aquellos que son buenos organizando o que son buenos con los números. ¿Qué dijeron? Busquen 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Ese es buen ejemplo para escoger líderes en la iglesia, ¿sí o no? Líderes en la iglesia. 7 hombres que estén de buena reputación, buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo,
y de sabiduría. Buen testimonio, la gente lo respalda. Y algo que me llama la atención acá, es que los apóstoles no lo eligen ellos. Ellos dan nada más los requisitos, ¿verdad? Pero la iglesia o el pueblo va a ir a elegir a esos hombres que conocen ellos. Por eso es que muchas iglesias hoy en día, a la hora de elegir otro pastor, o elegir ancianos, o líderes, como quiera llamarlo, o diáconos, en la iglesia, primero le preguntan a todos los que son miembros de una iglesia, no visitantes, no miembros de una iglesia, les pasan un papelito y usted dice, ¿cómo mira a estos 3 prospectos para el pastorado, para el futuro, o el siguiente pastor, segundo pastor de la iglesia? Y la iglesia, algunos votan. ¿Me parece bien o no? Sí. Como lo hicieron aquí, le dicen los apóstoles, vayan y elijan a 7 hombres, pero con estas condiciones, que sean de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, que dependían de Dios. Se necesitaba hombres llenos del Espíritu Santo para que no hicieran favoritismo, para evitar cualquier injusticia o pleito entre la comunidad cristiana, ¿verdad? Y lo otro es lleno de sabiduría, con la capacidad de resolver tensiones y tomar buenas decisiones en el pueblo de Dios. Amén. Por eso, cuando se eligen en la iglesia otro pastor o otro líder que va a apoyar al pastor, tiene que ser un hombre con estas características: sabio, maduro, que ame al Señor, que tema al Señor sobre todas las cosas, para evitar cualquier murmuración o división entre los pastores después, ¿verdad? Que esté lleno del Espíritu Santo. Entonces ellos solucionaron el problema de los griegos poniendo a griegos a liderar. Eso es sabiduría. Ponen a los griegos a liderar. ¿Verdad? Poner silla, limpiar edificios, servir las mesas, es tan espiritual como predicar, si lo hacemos lleno del Espíritu Santo. Amén. Lleno del Espíritu Santo. En la iglesia todos servimos, pero servir sin el Espíritu y sin carácter solo crea más problemas. ¿Escuchó eso? Todos podemos servir, pero si servimos sin ser guiados o dominados por el Espíritu Santo, o sin carácter o sin madurez, solo puede crear más problemas. Cuando hacemos las actividades acá, las mujeres se organizan y hasta la fecha creo que no ha habido ninguna murmuración, ¿verdad? La actividad que hemos hecho. No ha habido ninguna queja, creo que la única queja, ¿cuál es? Ninguna. No sé si ha habido, pues. Pero igual, si hay, no es que sea malo, sino que podemos resolver esos problemas, ¿verdad? Esos asuntos. Pero que sean personas que aman al Señor, que temen al Señor, que estén fiel al Señor. Así que los apóstoles propusieron y la iglesia le agradó la propuesta. Hubo una armonía ahí. Nos gusta, está bien, porque son hombres de nosotros, son griegos, son judíos que vienen de otro lado. Y las murmuraciones con respecto a la mala administración han quedado superadas hasta ahí. Han quedado superadas, porque ellos van y se toman la tarea de elegir, de buscar, y después llegan, se los presentan los 7 a los apóstoles, estos son, y los apóstoles vienen, oran por ellos y ponen manos sobre ellos. Una manera de ordenar a los 7 públicamente. Es como que un ejemplo, ahorita en octubre va a ser Jesús ordenado pastor, Jesús de la Grecia. Entonces van a haber pastores ahí que vienen de Estados Unidos y van a poner manos sobre él, ordenándolo como pastor públicamente para que la gente vea que es el nuevo pastor que va a estar también pastoreando la iglesia o el que va a salir a plantar otra iglesia, ¿verdad? Entonces ellos hicieron eso, oraron por ellos, impusieron manos sobre los 7 y los encomendaron a la obra del Señor, a trabajar, a servir mesa. Amén. Punto número 3 y último. Resultado de la obediencia, ¿verdad? Vamos a ir desde el versículo 7, pero
Déjenme leerlo todo de corrido para que estemos en contexto. En aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y más adelante vamos a comprobar que Esteban estaba varón lleno del Espíritu Santo, cómo predicó sin temor, y por eso lo matan, ¿se acuerdan? Entonces, a los cuales presentaron Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 6 eran griegos, judíos griegos de nacimiento. Nicolás dice ahí que era prosélito. ¿Qué significa eso? Que fue añadido a los judíos, pero él era gentil, no era judío de nacimiento, pero se convirtió al judaísmo. Entonces teníamos un gentil y 6 judíos griegos, ¿verdad? Y crecía, a los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Ese es el último punto, el resultado de la obediencia y también del trabajo en equipo, ¿verdad? Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Cuando en una iglesia cada miembro pone en función sus dones para el bien del cuerpo de Cristo, entonces el resultado será lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Será lo que estamos viendo aquí. La iglesia es como un cuerpo humano. Y si en el cuerpo humano tus 2 manos te las quitan o están paralizadas, ¿cómo está el cuerpo? No es lo mismo, ¿verdad? No se va a desarrollar con todas sus actividades físicas que debería hacer. No lo va a hacer. Igual la iglesia, Pablo lo describe como un cuerpo, donde cada uno es miembro. Pero se imagina que los miembros de esta iglesia, nadie quiere trabajar, todos le huyen a los ministerios, nadie quiere servir. La iglesia no va a crecer así por así. ¿Me está escuchando esta mañana, iglesia? Usted no viene acá a la iglesia solo a escuchar la palabra, aunque venimos a eso, o solo a tener comunión, aunque venimos a eso, pero también tenemos que buscar cómo servir en la iglesia. Cómo servir, porque no estamos sirviendo para un pastor o para un líder, no estamos sirviendo porque somos miembros de ese cuerpo. Y la mano está puesta aquí para ayudar a la boca, a los pies, para todo. Para rascarte, para llevar el alimento, ¿sí o no? Entonces, necesitamos crecer en esa área como iglesia viviendo por fe. Necesitamos hombres, mujeres que quieran trabajar, que quieran servir. Los apóstoles no podían descuidar o dejar de orar y predicar la palabra, porque por medio de ella, como decíamos, la iglesia crecía, ya lo acabamos de leer. Entonces, es la palabra de Dios que tiene el poder para transformar la vida de las personas, ¿verdad? Y es lo que también le decía Pablo a Timoteo. Pablo le decía a Timoteo que predicara en tiempo y fuera de tiempo. ¿Pero qué iba a predicar? La palabra, ¿sí o no? La palabra exhorta, corrige, predica en tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Así que fue ese evangelio que también convirtió a muchos sacerdotes, dice ahí. Esto es bien tremendo. Dice el historiador judío Josefo que para esa época habían 4 grupos de sacerdotes, que cada grupo tenía 5,000 sacerdotes.
Y ve aquí que muchos sacerdotes creyeron. ¿Se imagina? ¿Por qué si creyeron? Porque no se dejó de predicar la palabra. La palabra siguió predicándose. La palabra se siguió predicando. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Te imaginas? Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe y eran de los más rudos. Si eran los que servían en el templo, tenían la tradición. ¿Cómo ibas a convencer a estos tipos? Ahora esta gente se quedaba sin empleo ya, porque el templo le pagaba a ellos por su servicio. Ahora al pasar a la iglesia se quedaban sin empleo. Y por eso es que también había mucha necesidad en la iglesia. Viuda, gente desempleada, gente que había llegado a otros lugares a vivir ahí sin trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando cada miembro sirve en su ministerio con fidelidad y sin murmuración, ayudan a que la palabra siga ocupando el primer lugar, ¿verdad? El lugar central. Amén. Hermanos, pues ya para ir cerrando, valoremos nuestra iglesia donde la predicación, o valoremos una iglesia donde la predicación sea bíblica, o la predicación bíblica ocupe el primer lugar, donde se predique la palabra de Dios fielmente. No busquemos entretenimiento, sino alimento espiritual. Amén. No vayas donde jueguen con tus emociones. Busca alimento espiritual. Querida iglesia, los conflictos y los problemas son inevitables. Van a venir. Pero la división es opcional. Amén. La murmuración se puede detener. Si ves el problema en la iglesia, ¿qué debemos hacer? No murmuremos en los pasillos, sino que seamos parte de la solución, orando y llevando a los líderes o a los pastores una buena propuesta, así como está. Amén. Pero no sigamos con este juego que Satanás quiere llevarnos. No nos convirtamos en títeres del diablo para detener la obra del Señor, sino oremos y hablemos como gente que somos, como hermanos que somos, como cristianos que somos, como gente guiada por el Espíritu Santo. Hablemos amorosamente. Si hay un tema que nos está pudiendo o nos está queriendo dividir, hablemoslos como iglesia y solucionémoslos como gente madura que el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿sí o no? Podemos hacer eso porque somos gente madura. Entonces, valora cada servicio. Ningún servicio para Dios es pequeño. Poner silla, enseñar a estos niños el evangelio, esa semilla que desde pequeños se les puede estar enseñando. Como venir a limpiar, que en verdad, cuando lo hace los sábados, que es para hoy, no lo hace para nosotros. ¿Lo está haciendo para quién? Para que la iglesia venga y haya limpio, las sillas puestas y todo. Y igual, si nos vamos a otro lugar, pues igual se va a establecer un rol de servicio. Entonces, ¿por qué no ayudar en este momento como lo estamos haciendo? Y no lo decidimos nosotros. Los que están involucrados en esto saben que no fuimos nosotros. Alguien vio la necesidad y dice, queremos apoyar en esta parte. Y se hizo un rol, y el rol está ahí, y sería bueno que revisemos cada viernes o cada sábado, ¿me toca a mí o no me toca a mí? Pero no esperemos que nos estén llamando. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra que fue predicada, Señor. Gracias te damos por tu iglesia, Señor, aquellos que tú has redimido, aquellos que vinieron a escuchar tu palabra, Señor. Gracias por este alimento espiritual. Gracias porque hoy aprendimos, Señor, que aún la iglesia primitiva, una iglesia que crecía en número, en madurez espiritual, una iglesia también que era conducida por el Espíritu Santo, como cualquier iglesia debería ser hoy también, tenía problemas, no era una iglesia perfecta, tenía sus debilidades, su fortaleza, como toda iglesia hoy en día, Señor. Pero podemos aprender cómo ellos también solucionaron los problemas, Señor, que tenían. De igual manera nosotros podemos ir solucionando cada problema que se nos venga, Señor. Y como personas maduras podamos, Señor, también cada uno buscar solución, porque somos una familia y todos debemos colaborar y todos debemos amarnos, llevar las cargas los unos por los otros, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por haberme permitido predicar tu palabra, Señor. Señor, esta mañana oramos, Señor, por si algunos están enfermos físicamente también, como personas que no han podido venir porque están delicadas de salud, Señor. Te las presentamos hoy, que tú tengas cuidado de su salud física según sea tu perfecta, buena y agradable voluntad, Señor. Que seas tú trayendo sanidad para que ellos puedan seguir viniendo a la iglesia, para que puedan congregar, Señor. Señor,
Hay personas que tienen problemas financieros, Señor, tal vez no les ajusta para la renta, para los gastos. Padre, tú eres un Dios que suple toda necesidad, Señor. Seas tú, Señor, supliendo cada necesidad física de tu pueblo, Señor. Padre, si hay problemas de desempleo, Señor, también esta mañana venimos orando todos, Señor, como iglesia, que también seas tú supliendo, abriendo puertas de empleo, Señor, a tu hijo, Señor, a los miembros de cada iglesia, Señor. Padre, también oramos por la iglesia de allá en Ometepe, Señor, que está pasando por dificultades, Señor. Te la ponemos en tus manos, Señor, que seas tú ayudando a esos líderes ahí, a esos pastores, Señor. Ten cuidado de esa iglesia, Señor. Ayuda a que el diablo no quiera, Señor, entrar o no logre su objetivo ahí, Señor. Te pedimos que guardes esa iglesia de Ometepe, Señor, su pastor, sus líderes, Señor. Y también oramos, Señor, por esta iglesia, que tú seas levantando hombres, Señor, con el deseo de querer predicar tu palabra, Señor. Querer también apoyar de una manera en la predicación, en los ministerios que también hay que atender, en el grupo que también estaremos armando para evangelizar, Señor. Padre, pon el deseo en nosotros, Señor. Al final, eso es nuestra misión, servirte a ti, Señor. Gracias, Señor. Lleva con bien a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén.